Bueno, feliz Día de los Padres. Amén. Vamos a estar puestos de pie. Estoy muy gozoso de estar aquí con ustedes. Amén. Estuve como 2 semanas fuera tratando de descansar. Para mí es interesante cuando a una persona se le hace difícil descansar. Siempre mi mente está trabajando, pero gloria a Dios. Aquí estoy con mi familia y les amo mucho, ¿verdad? Me hicieron falta, pero vamos a ir a Dios hoy, en este día tan importante. Como tema a la prédica de hoy le di el título, El Padre que Dios escoge. El Padre que Dios escoge. Voy a estar predicando de un pasaje en Mateo capítulo 1, comenzando en el versículo 18, voy a brincar al capítulo 2, así que no vamos a leerlo ahora porque lo voy a leer en el contexto de la prédica. No tiene sentido leerlo 2 veces, pero vamos a orar. Amén. Señor, te damos las gracias por este día que nos has concedido de estar aquí juntos, alabando y glorificando tu santo y bendito nombre. Te damos gracias por tu palabra, porque el cielo y la tierra pasará, mas tus palabras no pasarán. Te pido, Espíritu Santo, que nos hable a cada uno de nosotros, Señor. Aunque seamos padres o no seamos padres, quizás todavía no lo somos. Aunque seamos esposas, Señor, que podamos oír lo que tú dices a través de tu palabra y podamos entender y dejar que el Espíritu Santo haga lo que Él quiera hacer en nuestras vidas. Espíritu Santo, paséate en medio de nosotros. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Estamos aquí listos para recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, amados? Si van conmigo, Mateo capítulo 1. Mientras están sentados, ¿está bien? Comenzando en el versículo 18, vamos a dar un desglose del pasaje. Comienza: el nacimiento de Jesucristo fue así. Es decir, este fue el origen de Jesús el Mesías. Estando comprometida María, su madre, con José, antes de que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Podemos ver aquí que de alguna manera se establece objetivamente que María, que aún no era esposa de José, de una perspectiva sexual, estaba embarazada. Esto es lo bastante escandaloso. Imagínense ustedes. Está, ¿verdad?, comprometida para casarse con José y de momento la palabra no nos dice cómo es que encuentran que está embarazada, pero se dan cuenta que la muchacha estaba embarazada. Esto debería haber sido terriblemente doloroso a Jesús, no a Jesús, a Josué. Y la escritura continúa, dice José, su marido, y eso es muy importante. Comienza cuando se habla acerca de José, se dice que era un hombre justo. José, su marido, era un hombre justo, un hombre piadoso. El hecho de que la palabra de Dios nos revele que José, lo primero que dice de José es que era un hombre justo o recto, es absolutamente crítico. Habla de las cualidades personales, espirituales y morales de José. Este rasgo de carácter en particular no era secundario a la razón por la cual Dios finalmente elegiría a José como el padre terrenal de Jesús, siendo Jesús su único hijo. Esta era la característica clave que Dios estaba buscando en el hombre que sería el padre terrenal de Jesús. El padre para todos, ¿verdad? El padre real de Jesús. A los humanos, cuando lo observaban, antes que nada, los padres que a Dios le agradan, los padres que Dios escoge, deben de ser justos, deben de ser piadosos, deben de ser dedicados a Dios, hombres de Dios, cuyas vidas conforman públicamente a la palabra de Dios, como testimonio a todos que los ven. Continuemos, dice, y hablando de José,
no quería, hablando de María, infamarla. Y José no quería infamarla o avergonzarla. Quiso dejarla o separarse secretamente. Esta revelación sigue lógicamente el hecho de que primero se establece que José era justo. Los justos hacen cosas justas. José estaba conspirando para encubrir la situación a fin de ayudar a la mujer que amaba. Hablaremos de eso un poco más luego. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Dice en versículo 20, pensando él en esto, es decir, después de haber resuelto mentalmente cómo es que iba a separarse de María eventualmente, o en ese caso no llegar a cabo el matrimonio concertado, como es la costumbre en los países orientales. Dice la palabra de Dios así, dice que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En palabras más comunes, José, ella no te ha sido infiel. Ella no te ha sido infiel. Es muy importante. Dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, que es una versión griega del nombre Josué, que significa el Señor salva. El versículo continúa, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14, lee exactamente así, dice, por eso el Señor mismo les dará, aquí es de manera plural, una señal: la virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros en hebreo. Ahora bien, miren cómo responde Jesús a esta noticia. Es algo sumamente impresionante. Dice, cuando José se despertó, es interesante porque no hay... Cuando yo estaba investigando la vida de José, no hay mucha explicación, no se meten en la psicología de José. Aquí meramente dice lo que pasó y cómo él respondió. Es decir, la explicación del carácter de José se da a medio de sus respuestas, cómo él acciona, lo que hace. Le puedo decir algo, lo que hacemos habla mucho más duro, más alto, ¿verdad?, de lo que decimos. Y aquí es sumamente importante. Dice, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Dios le había mandado y recibió a María por esposa. Punto final. Oyó de Dios y obedeció. Nótese que no hubo vacilación. Jesús no se inmutó. José no se inmutó, sabía que había oído de Dios debido a su relación con Dios. Y lo vamos a ver varias veces aquí, 4 veces en particular, que José reconoce cuando Dios le está hablando. ¿Usted reconoce cuando Dios le está hablando? Es muy importante que tengamos, ¿verdad?, un oído abierto a lo que el Espíritu le quiere decir a la iglesia. Tenemos que tener, ¿verdad?, esa intimidad con Dios. Y lo vemos aquí. José demuestra aquí su intimidad con Dios, su fe en Dios y su total dedicación a obedecer a Dios sin importar lo que Dios le pida. Estas son las características de un hombre, un padre justo, un hombre, un padre recto, un hombre, un padre piadoso. La palabra de Dios continúa. En el versículo 25, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Si tienen sus Biblias, vamos a saltar al capítulo 2, porque aquí comienza con los Reyes Magos, pero no es Navidad, nos vamos a hablar de eso ahora. Amén. Vamos a brincar por encima de los Reyes Magos
y ir al capítulo 2, versículo 13. Le da por título El escape a Egipto. Y aquí comienza otra vez con José. Dice, cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Qué interesante, ¿verdad? Las cosas se están poniendo calientes. ¿Y cómo reacciona José esta vez? Como lo haría un padre justo, un padre piadoso. Mateo continúa. Así que se levantó cuando todavía era de noche. Fíjate, interesante. No esperó hasta que a veces nosotros somos vagos. Nos suena el reloj y le damos al botón. No sé si son 5 minutos o 10 minutos que te da. Pero te da algo y le damos al botón y quizás unas cuantas veces. Pero cuando Dios te da un mensaje, cuando Dios te habla, es interesante la importancia, ¿verdad?, que le damos a lo. Él no necesitaba una predicación. ¿Por qué? Porque Dios se había revelado a él. Él había recibido una palabra de Dios y reconocía que le sería mucho más ventajoso si iban a escapar que lo hagan en la oscuridad. ¿Verdad? Se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Eso lo leemos en Oseas capítulo 11, versículo 1. Dice, desde que Israel era niño, yo lo amé. Y continúa, de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. También es importante reconocer, ¿verdad?, la obediencia de José. Una vez más, José no duda. No duda. A veces, ¿cuántos aquí han oído de Dios y como que, sí, especialmente si no te cuadra, no está, es una cosa difícil, queremos ver, Señor, ¿es realmente tú? Y nos podemos ayunar y a orar, a buscar la palabra. Estaba yo oyendo un predicador que el Señor le estaba hablando una cosa bien dura. Le estaba diciendo, estás en pecado. Y él no podía reconocer que estaba en pecado porque él no había obviamente hecho el pecado, o sea, físicamente. Luego entendió que Dios le estaba diciendo a él, estás en pecado en tu corazón. ¿Verdad? Pero llegó un punto a donde estaba el pastor totalmente desesperado. Y él le confesó a la congregación cuando estaba dando la predicación, que cogió la Biblia y la puso ahí y la abrió a donde cayera. Señor, necesito alguna como confirmación de que me estás hablando. Amados, tenemos que estar sensibles a la voz de Dios. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tenemos que reconocer la voz de Dios. José reconoce cuando Dios está hablando y actúa apropiadamente, guiando a su familia en este proceso a donde tenían que ir. Note una cosa interesante, no le pide a María su opinión. María, pensamos mudarnos, ¿qué piensas tú? Como que me gusta la casa aquí. ¿A dónde tú vas a trabajar? Fíjate, la despertó en el medio de la noche y le dice, mira, párate que tenemos que irnos. ¿Ok? Cuando se trata de obedecer a Dios, José asume unilateralmente el liderazgo espiritual de su familia. Vayamos ahora al último pasaje, comenzando en Mateo capítulo 2, versículo 19. Dice, después que murió Herodes, ahora, esta parte me encanta a mí, porque lo he experimentado en mi vida.
Dice, después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al hijo y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. En este caso, ¿qué hace José? Bueno, lo adivinaron, ¿verdad? Dice, así que se levantó José, tomó al niño a su madre y regresó a la tierra de Israel. Versículo 22. Esta parte es la que me fascina. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Quiero que ustedes oigan eso, esa frase interesante. Tuvo miedo de ir allá. La palabra de Dios nos dice que Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía. ¿Correcto? Sin embargo, aquí, de una persona que Dios escogió para ser el padre terrenal de su hijo, vemos que a él de momento le dio como un temor. Déjame decirte algo, cuando uno está caminando en las cosas de Dios y tiene una relación íntima con Dios, ¿verdad? Y pasa tiempo con el Señor, Dios hasta nuestros sentimientos, ¿verdad?, los mueve. ¿Cuántos de ustedes se han sentido de cierta manera sin saber por qué se sienten así y luego entienden que Dios te estaba hablando? ¿Sí o no? ¿Verdad? Una tristeza de momento, luego oímos que algo triste realmente de manera espiritual había pasado. Dice, advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea. Nótese que la mente de José, su proceso de pensar, estaba siendo influenciado por Dios en este punto. Se enteró que de Arquelao y tenía miedo de ir. Este temor se justifica cuando Dios vuelve a hablarle a José, advirtiéndolo que no vaya a Israel. Noten también aquí que las instrucciones que Dios le da aparentemente se contradicen. Le dice, vete a Israel, que ya ha muerto Herodes. ¿Y cómo reacciona José? De inmediato, para allá voy. Luego siente algo y el Señor lo advierte. No creo que debes de ir allá ahora. Tenemos que estar dispuestos a obedecer aun cuando lo que Dios nos pide no aparenta tener sentido. Esa parte de la escritura, la gente secular dice, no tiene sentido, mira, le dice una cosa y cambia el cuento. Hay gente que a mí me han dicho que yo he decidido hacer cierta cosa porque lo siento de Dios, pero de momento siento, no creo, de momento que como que Dios, el Espíritu Santo me dice no. ¿Le puedo decir algo? Puede que lo que Dios quiera que usted haga lo va a hacer, pero no es el tiempo de hacerlo. Y uno de los problemas que nosotros a veces nos buscamos es que le brincamos a Dios. No es que no hemos oído de Dios, oímos de Dios, pero en nuestra emoción humana, ¿verdad? Queremos, bueno, vamos a... Y no es malo, no es malo. Aquí vemos que José iba a hacer, pero de momento algo se movió dentro de él. Y se sintió de cierta manera. Luego viene Dios y lo advierte. ¿Qué nos enseña eso? Que tenemos que tener los oídos abiertos a la voz de Dios en todo tiempo. ¿Por qué? Porque a veces Dios quiere que uno haga cierta cosa, ¿verdad? O comience. A veces lo que Dios está haciendo es probando si realmente lo queremos obedecer.
¿No me creen? Un ejemplo, Abraham. ¿Qué le pidió Dios a Abraham que hiciera? Que matara a su hijo. ¿Lo mató? No. ¿Qué hizo Dios? Mandó el ángel de Jehová y le aguantó la mano, pero él estaba dispuesto a matar a su propio hijo. Luego no le dio, ¿verdad? Él proveyó el sacrificio. ¿Le estaba mintiendo Dios? Abraham no, lo estaba retando, lo estaba probando. A veces, amados hermanos, no entendemos por qué Dios está obrando o moviéndose de cierta manera, pero Dios tiene un plan. ¿Me están oyendo? Dios tiene un plan. Cuando sufrimos, cuando caemos enfermos, cuando perdimos a gente, a seres queridos. Cuando estaba ahora en vacaciones me llamaron y llamé a Rodney Klassen. Yo no sé si ustedes saben, él perdió a su hija, creo de 30 años. Un tiroteo en Pennsylvania, y la cogió y murió en la mesa de cirugía. Su niña de 30 años. Yo lo llamé y oré por él. No hay palabras que yo pueda decir. ¿Me están oyendo? ¿Qué palabras le voy a dar a un padre que acaba de perder a su hija de 30 años? Dios, Señor Dios da, el Señor Dios quita, sea el nombre del Señor glorificado. Sabemos que Dios reconoce, sabemos que Dios tiene un plan. Por ahora vemos, ¿verdad?, a través de una ventana nublada, una nube. We see through a glass darkly. Vemos por una ventana de manera oscura. Pero entonces, cuando estemos con Él, vamos a ver con toda completa claridad. Hay veces, amados hermanos, ¿le puedo decir algo? Que Dios no nos dice algo porque nos perjudica saberlo. ¿Me están oyendo? Porque es mejor. Hay cosas que es mejor que no las sepamos. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente, qué bonito sería si yo supiera el futuro. Me gustan a veces esas películas de ciencia, o sea, de ficción, donde una persona sabe lo que va a pasar. Porque típicamente cuando una persona tiene ese don, es una persona miserable. Porque sabe todo lo malo que va a pasar antes de que pase. Y a veces no puede hacer nada para pararlo. ¿Verdad? Dios en su bondad. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios bondadoso? Un Dios de misericordia. Lento para la ira y grande en misericordia. Podría haber elegido docenas de ejemplos bíblicos de padres piadosos, individuos que reflejaron adecuadamente los rasgos de Dios en la crianza de sus hijos. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla de sí mismo de esta manera, como un ejemplo de paternidad, de ser padre. A los creyentes en Corintios, 1 Corintios 4:15 dice: aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Yo soy su padre. Dicho esto, ¿cómo podría yo elegir un ejemplo de quién es un buen padre terrenal que sea diferente al que Dios mismo escogió como padre humano para su propio Hijo, nuestro Mesías Jesucristo? Si Dios eligió a José como el padre terrenal de Jesús, debe haber sido por una buena razón. Consideremos estas razones brevemente esta mañana. Al hacerlo, esforcémonos por ser el padre que Dios mismo escogería para nuestros propios hijos. ¿Qué hizo a José especial como padre en el relato de Mateo? Si están tomando notas, punto número 1.
José era el sacerdote de su casa. Se comportó de una manera que indiscutiblemente lo posicionó a él y solo a él como el sacerdote de su familia. ¿Por qué? Porque José, el marido de María, era un hombre justo, un hombre piadoso. Antes de que él y María vivieran juntos como marido y mujer, José ya se había estado preparando para ser el padre que Dios elegiría, siendo el sacerdote de su hogar, obedeciendo a la palabra de Dios sin duda. Y como tal fue agradable a Dios. El escritor de Proverbios nos dice en Proverbios 20, capítulo 20, versículo 7, dice: camina en su integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él. 4 veces en los primeros 2 capítulos de Mateo, José hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. No vaciló, demostrando intuitivamente con sus acciones un principio que aprendemos luego de Santiago, en Santiago capítulo 1, versículo 8, donde dice que la persona de doble ánimo inconstante es en todos sus caminos. José sabía cuáles deberían ser sus prioridades como padre y como esposo. Número 1, como padres tenemos que realmente arreglar nuestras prioridades. ¿Qué es lo que nos importa? ¿Qué es lo que ponemos primero en nuestras vidas? Una cosa interesante. La gente dice que no tienen pelo en la lengua. No sé de dónde viene eso, pelo en la lengua. No. ¿Qué significa eso? Yo sé lo que significa, pero no sé por qué. ¿Por qué lo significa? Bueno, es decir, no tengo pelo en la lengua. Y no quería. Y estaba sentado ahí. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? La política, yo no debo decir, no, el Día de los Padres, tengo que ser, nice. Pero miren a la congregación. Fíjense, muchas sillas vacías. ¿Sí o no? En el Día de las Madres, esto nunca pasa. Perdona, no tengo pelo en la lengua. No, que papi, quédate en casa, que te vamos a llevar a comer. ¿Qué es más importante, el desayuno o Dios? ¿Qué es el ejemplo que le estamos dando a nuestra familia? Cuando lo dejamos percibir que por lo menos hoy yo soy más importante que Dios. Mira, ni hoy ni en ningún día yo soy más importante que Dios. Dios viene primero. Dios viene primero. Padres, si están en la casa, perdone que tuve que decir esto. Pero como le dije, no tengo pelo en la lengua. Gloria a Dios. Charles Francis Adams, la figura política y diplomática del siglo XIX, llevaba un diario. En un día escribió en el diario: fui a pescar con mi hijo hoy. Un día perdido. Su hijo Brooke Adams también llevaba un diario que aún existe. En ese mismo día, él escribió en su diario y escribió esto: fui a pescar con mi padre, el día más maravilloso de mi vida. Las estadísticas cristianas reflejan que si ambos padres regularmente adoran juntos con sus hijos, tanto en la iglesia como en el hogar, mientras los crían, existe un 80% de probabilidad de que sus hijos adoren a Dios cuando sean adultos solos. Una familia junta, un 80%.
Las estadísticas se desglosan aún más de una manera que es increíblemente importante en términos de la influencia espiritual única de un padre en un hogar cristiano, cuando asume su papel como sacerdote del hogar. Vamos a considerar algunas. Cuatro estadísticas. Número 1, si solo la madre adora regularmente con su niño o niña, hay un 30% de probabilidad de que el niño o la niña adore regularmente por su cuenta cuando sea adulto. 30%. Sin embargo, si solo el padre adora regularmente con su niño y su niña, la probabilidad de que ese niño o niña adore regularmente como adulto por su cuenta aumenta a 70%. El ejemplo de una madre comparada con el impacto del comportamiento de un padre. Es interesante, el niño emocionalmente típicamente responde más a la madre, pero con actitud o características le da más peso al ejemplo del padre. Por eso que es tan importante, amado. Esa sociedad no tiene padres. El problema más grande que tenemos en los Estados Unidos y a nivel mundial es la falta de padres. Es muy importante. Si un padre es un creyente activo en la iglesia, en el hogar, existe un 75% de probabilidad de que sus hijos también se conviertan en creyentes activos cuando lleguen a la edad adulta. Sin embargo, si la madre es la única creyente activa en un hogar cristiano, la probabilidad de que sus hijos también se conviertan en creyentes activos cuando sean adultos se reduce a solo 15%. Como lo demuestran esas estadísticas, y para que las mujeres, las damas aquí no se sientan tan tristes. Amén. A mí me crió mi mamá. Y vine a Jesús por mi mamá. Y estoy aquí predicando por mi mamá. Así que Dios tiene misericordia y Dios obra. Amén. Como quiera. Pero queremos también ser realísticos, ¿verdad? Lo que observamos en la iglesia. Como lo demuestran estas estadísticas, como padres tenemos una enorme influencia sobre la vida espiritual de nuestros hijos, más que todos en el hogar. Nuestras esposas e hijos necesitan ver a un hombre que esté profundamente enamorado de Jesús, que se someta a la palabra de Dios sin duda, sin vacilar. Necesitamos modelar nuestras vidas, acciones, prioridades, habla y actitudes en torno a la persona de Jesucristo. Siempre, amados, siempre debemos recordar que nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. No podemos decir una cosa y hacer otra. La consistencia es lo más importante en nuestro sacerdocio. Repito, nuestra consistencia. No es que seamos espiritual un día y mundanos el próximo. Tenemos que ser consistentes. Como padres debemos tomar la iniciativa espiritual en la familia. Debemos guiar a nuestra familia en oración. Necesitamos ser promotores cuando se trata de ir a la iglesia. Necesitamos ser los que enseñan y modelan los principios bíblicos en nuestros hogares. Necesitamos ser justos en los ojos de Dios, aunque con la ayuda y la guía del Espíritu Santo, sin el cual nuestros esfuerzos serían inútiles. El segundo punto es que José, punto número 2, José estaba dedicado y amaba a su familia. Recuérdate, la pregunta es, ¿por qué Dios decidió? ¿Por qué escogió a José? ¿Verdad? No dice tantas, tremendo predicador, un líder político, no. José estaba dedicado y amaba a su familia. Incluso después de enterarse que María estaba embarazada, siguió demostrando gran preocupación por ella. Él estaba dispuesto a públicamente encubrir su pecado si era necesario. En pocas palabras, José puso los intereses de María antes de los suyos. La mejor expresión del amor es el compromiso
pase lo que pase. Pablo le enseña a los creyentes en Éfeso: maridos, Efesios 5:22, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es un amor que viene con sacrificio. Es un amor completo. Es un amor sin límites. No es un amor cualquiera. En términos de nuestros hijos, la Escritura nos enseña en Colosenses 3:21: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Estaba yo hablando con mi esposa, o mi esposa me estaba hablando a mí esta mañana en el carro. Estamos viniendo rumbo a la iglesia. Y me dice: Mario, estaba yo buscando, porque ella es la que hace los gráficos y cosas así para la iglesia. Estaba buscando un versículo para el Día de los Padres. Y se me hizo tan difícil. Dice, cuando es para el Día de las Madres, ¿verdad? La mujer, ¿cómo es? Virtuosa. Que hace esto, se va. Cosas tan grandes. Dice Mario, cada vez que leo de un padre, es como un regaño. Los padres tienen que hacer esto, y tienen que hacer esto, y tienen que hacer esto. Por eso es que le llama a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? El Padre que ama. Interesante. El Padre que ama te da un sobito. El Padre que ama te alimenta. No, es el Padre que ama, castiga. Castiga. Estaba yo hablándole a Zully. ¿Cuántos se recuerdan de Zully? Lo extraño mucho. Y él siempre decía lo que le llamaba zuliismos. Zulismos. Y uno de los zulismos fue, él me dijo: mira, cuando una persona en Nigeria, ¿cómo se dice en español? Eso mismo. Cuando un niño no se porta mal, es malcriado. Nosotros decimos malcriado. Nosotros decimos que fue criado mal. En Nigeria lo dicen diferente. Dicen que ese niño los padres no lo amaron. Van al punto. O sea, no es que no lo criaron, que lo criaron mal. Es que si verdaderamente lo amaban, tenían un deber de corregirlo. Wow. Anyway, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. José se quedó con su familia, llevándolos a un lugar seguro, de un sitio a otro, como Dios lo guiaba. Pasó todo su tiempo con su familia, a menos que no estaba trabajando, estaba totalmente con su familia. Un estudio en la Universidad de Harvard descubrió que los padres estadounidenses pasan menos tiempo con sus hijos que los padres de cualquier otro país del mundo, excepto Inglaterra. Inglaterra es peor. Incluso en comparación con contrapartes rusas, los padres estadounidenses pasan 2 horas menos al día interactuando con sus hijos que los padres rusos. Nuestro amor por nuestros hijos debe ser visible. Y para que sea visible, tenemos que estar presente. Los hijos y las esposas deletrean la palabra amor de esta manera: T-I-E-M-P-O. Tiempo. Tiempo. Cuando yo estoy enseñando a las parejitas que se van a casar, tenemos un libro llamado Los lenguajes de amor. ¿Cuántos han leído el libro? ¿Verdad? Uno de los lenguajes es quality time. En español, ¿cómo se dice? Eso mismo. ¿Sabes lo que yo le digo a la gente? A las parejas, cuando yo le enseño, yo estoy en desacuerdo con el autor. ¿Por qué? Porque todo tiempo debe de ser tiempo de calidad.
Las conversaciones más profundas que yo he tenido con mi esposa, la he tenido en el carro, lavando ropas. ¿Me están oyendo? No porque nos separamos a un lugar romántico. No. Si es así, casi nunca hablamos. Desgraciadamente. Pero o sea, pasar tiempo es tiempo. El tiempo importa. Esposos, ¿cuánto fue la última vez que llevaron flores a su esposa? Les dejaron una nota, un regalo, dinero. No, eso lo puse yo. Aunque estoy seguro que las damas aquí dirían sí, amén, amén. Llevaron a su hija en una cita. ¿Sabe qué importante es eso? Llevar a su hija. Dice que el padre pasa tiempo con el hijo. Es bueno de vez en cuando que el hijo pase tiempo con su hija. Le dejes saber, tú me eres importante a mí, tú eres una princesa para mí. Y así ella aprende cómo se debe tratar a una mujer. Cuando se encuentra con un muchacho y no la trata como la trató su propio padre, lo rechaza. Como debe ser. Cuando llegues al final de tu vida, no desearás haber trabajado más. Desearás haber pasado más tiempo con tu familia. El último punto es que Jesús protegió. José, sigo llamándolo Jesús. José protegió a su familia. Lo hermoso de la historia de José es el hecho de que sin duda reconoció cuando Dios lo estaba hablando. Conoció la voz de Dios, incluso cuando Dios usó a los ángeles para hablar por él. 4 veces José recibe direcciones divinas de Dios y cada vez obedeció exactamente las instrucciones de Dios. Sabía que dependía de él asegurarse de que la familia que Dios le había dado no sufriera ningún daño, literalmente. Les proveyó financiera, emocional, espiritual y físicamente. Estaba dispuesto a bajar un promedio de 175 millas a pie con un bebé, trabajando en diferentes entornos culturales, teniendo que acostumbrarse a hacer negocios en diferentes idiomas. ¿Por qué? Porque los mandatos de Dios lo pusieron en un lugar donde tenía que cuidar a su familia. Una de las observaciones más críticas en el relato de José es que José nunca se queja. Ni una vez se queja de lo que Dios le dice que haga, aun cuando las instrucciones aparentemente se contradicen. Como le había explicado. ¿Cuál es nuestra actitud cuando Dios nos habla? Cuando Dios nos pide que hagamos algo que realmente está fuera de nuestra zona de confort. En conclusión, una edición de US News and World Report concluyó que más que cualquier otro factor, la presencia del padre en la familia determinará el éxito y la felicidad de un niño. Más que ningún otro factor, la presencia de un padre. El artículo señaló que casi 2 de cada 5 niños en los Estados Unidos no viven con sus padres. Amados, si las cosas, le estoy hablando ahora a los padres aquí, si las cosas están mal en su hogar, padres, la responsabilidad nos pertenece a nosotros. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Palabras sabias de la película Spider-Man. Pero no obstante, es cierto en el reino espiritual. La Biblia nos dice, lo dice de otra manera. En Lucas capítulo 12, versículo 48 dice, alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Y ese es el punto que quiero hacer. Y no es porque queremos darle un escape a los hombres aquí, a los padres. Porque se lo digo de experiencia. ¿Cuántos padres aquí están conmigo? Los padres no son perfectos. ¿Cuántos están conmigo?
¿Cuántas veces hemos hecho cosas, verdad, la cual nos perdemos el temperamento, hablamos de cierta manera? No, voy a ser sincero. Una confesión. Eso pasó unos años atrás, bastante años atrás, pero nunca me olvidé. A veces cuando Dios te mete una pescosa, es importante que te recuerde. Amén. ¿Y qué pasó? Entré a mi casa, hice lo que hacía típicamente, ¿verdad? Entonces mi esposa me dice, tengo que hablar contigo. Y yo odio cuando ella me dice, yo tengo que hablar contigo. Especialmente cuando no dice lo que quiere decir al frente de mis hijos, creo que esto va a ser un poquito difícil. La pastora Lee me dice, tengo que hablar contigo. Y llegó el tiempo apropiado y le dije, me dijiste que tenía que hablar conmigo. Y me dice, cada vez que tú entras a la casa, entras mandando. Recoge aquello, limpia aquello, mira que esto, porque yo soy un perfeccionista. ¿Alguien aquí, quizás como yo? No, ninguno de ustedes. Mira, la esposa a la hija le está levantando la mano. Un perfeccionista. Y dice, sería muy bonito si primero te dice, ¿cómo fue tu día? O sea, puedes esperar un poquito y luego después, de alguna manera, ¿verdad? Decir, mira, o quizás hazlo tú. Y yo me podía haber ofendido. Yo soy el padre de este hogar, yo soy el sacerdote. Pero mi corazón me dijo, tiene sentido. Es correcto. Si yo estuviera aquí y me viera yo mismo entrando, ¿cómo me sentiría yo? Igual. ¿Quién se cree que esta persona? Mira cómo está gritando, entrando por la casa. Se fue la paz. Vino el pastor Mario y se fue la paz del hogar. Qué triste. Pueden hablar con mi esposa, he cambiado. Se lo garantizo. Aunque de vez en cuando me descarrio. ¿Okay? Como dije, no tengo pelo en la lengua. Pero tenemos que, ¿verdad? A los padres aquí, dejarles saber, quizás han cometido errores, quizás errores grandísimos. Y le ha afectado a su familia. Pero para Dios no hay nada imposible. Amén. ¿Verdad? Si nosotros rompemos, nuestras vidas estaban rotas y Dios vino y las hizo de nuevo. Amén. También puede hacer de nuevo en nuestro hogar. Amén. Puede hacer de nuevo en nuestra relación con nuestros hijos. Puedes hacer lo mismo con nuestro carácter y con los problemas que tenemos personalmente o emocionalmente, psicológicos que tengamos. Dios es un sanador. Amén. Y Él hace todas las cosas. En Eclesiastés dice, Él hace todas las cosas perfectas en su tiempo. Aleluya. Vamos a estar puestos de pie.